el escenario, pero para abrir boca nos van a pasar un precioso vídeo. Dentro vídeo. Hoy vamos a meternos de lleno en una historia increíble de transformación, contada a través de una metáfora que no podría ser más potente, la de la aviación. Es la historia de cómo una herida de la infancia, una pérdida, puede convertirse en el combustible para literalmente alcanzar el cielo. Y todo, absolutamente todo, arranca con esta pregunta. Una pregunta que Nelson Bardón se hizo a sí mismo y que, bueno, lo cambió todo. De repente ya no se trataba solo de pilotar una máquina, sino de algo mucho más profundo, guiar a otras personas en su propio viaje. Vamos a ver cómo llegó hasta ahí. Para entender esta historia tenemos que ir al origen. Y como suele pasar, el origen está en la infancia, en esa conexión tan extraña y poderosa que a veces se crea entre un sueño y una pérdida muy, muy dolorosa. Imaginen a Nelson, con apenas 1 año y medio, con un vínculo bueno, un vínculo especialísimo con su abuelo materno. Le llamaba Pa y sentía ese amor, esa calidez de una forma muy intensa, pero la vida se lo arrebató de repente, dejando una huella imborrable en el alma de ese niño tan pequeño. A pesar de ser tan pequeño, el pequeño Nelson notaba esa ausencia y claro, no paraba de preguntar a todo el mundo, ¿dónde está Pa? Una pregunta de lo más inocente, pero cuya respuesta, sin que nadie lo supiera, iba a marcar todo su destino. Y la respuesta que recibía era siempre la misma: Pa está en el cielo. Fíjense qué potente es esto para la mente de un niño. En su cabeza y en su corazón se encendió una llama. Tenía que llegar al cielo para volver a verle, y así, de una herida, nació su increíble pasión por volar. Pero claro, la vida avanza y llegamos a una fase muy diferente, una etapa en la que ese sueño de volar, ese anhelo infantil, queda completamente silenciado por las presiones del día a día, por lo que se espera de uno. Nelson cuenta que era un niño, pues eso, muy activo, curioso, de los que se aburren en clase. Un día, al oír la preocupación de sus padres por su comportamiento, algo hizo clic. Se hizo a sí mismo un juramento silencioso. Se convertiría en un niño modelo para que le quisieran, para no ser rechazado. Y justo ahí, en ese momento, empezó a vivir para los demás. Y esto que vemos aquí resume a la perfección, la contradicción en estado puro. Por fuera, ¿qué se veía? Pues éxito, el mejor expediente de su promoción de arquitectura, premios, una carrera que, vamos, imparable. Pero por dentro el vacío era tremendo, una sensación de estar traicionándose, de estar viviendo una vida que sencillamente no era la suya. Él mismo le pone un nombre que es genial: vivir en piloto automático. Es que es la metáfora perfecta, ¿verdad? Es como volar siguiendo un plan de vuelo que no has diseñado tú, dejándote llevar por la inercia, sin pararte a pensar si ese destino es al que de verdad quieres llegar. Pero, como en todo vuelo, tarde o temprano llegan las turbulencias, esos momentos que te sacuden y te obligan a coger los mandos. Y es aquí cuando Nelson, por fin, empieza a escuchar a su torre de control interior. Y esto no pasó de un día para otro, fue una acumulación de cosas. Una enfermedad muy grave, la crisis económica que se llevó por delante su estudio de arquitectura. Todo se juntó hasta que esa vocecita interior ya no susurraba, sino que gritaba. Fue su momento de decir hasta aquí, de parar, mirar hacia adentro y empezar a buscar otro camino. Claro, si decides cambiar de rumbo, necesitas nuevos instrumentos de navegación, ¿no? Una nueva brújula. Para él, esa brújula fueron sus valores: libertad, honestidad, autenticidad. Ponerles nombre, definirlos, se convirtió en su nueva guía para tomar decisiones que esta vez sí estuvieran alineadas con quién era él de verdad. Pero atentos, porque la confirmación de que iba por el buen camino es alucinante. No le llegó a través de la lógica ni de un Excel. Le llegó en una especie de visión, casi un sueño que le reveló un mapa simbólico en su propia tierra. Así que con esa brújula bien calibrada y con esa señal casi mística, llegó el momento de la verdad, el momento de tomar los mandos de verdad y unir todas las piezas de su vida en un nuevo propósito. Y vaya si lo hizo. ¿Se acuerdan de aquel niño que soñaba con volar para reencontrarse con su abuelo en el cielo?
Pues lo consiguió, se convirtió en piloto. Y él mismo describe esa sensación como un alineamiento perfecto, como si cada vez que despega, de alguna manera volviera al regazo de su abuelo. Y aquí es donde la historia del gran salto. Se dio cuenta de que su misión no terminaba al cumplir su sueño. Su verdadera vocación era usar toda su experiencia, su propio plan de vuelo, para acompañar a otras personas a trazar el suyo. Porque, como él dice, no se trata solo de encontrar un propósito, sino de crearlo. Y esta es, al final, la invitación que nos deja su historia. Nos ofrece una especie de mapa, de guía, para que cada persona pueda empezar a diseñar su propio plan de vuelo. Así que la historia de Nelson Mardón nos deja esta reflexión resonando en la cabeza. Una propuesta para recapacitar sobre tu propio rumbo, las propias alas y los horizontes que nos quedan por volar, recuperando los mandos de tu vida sin culpa y en coherencia interna. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias. Hola. Este niño que habéis escuchado, que habéis visto en la historia, lo tenéis enfrente de vosotros. Fruto de todo este viaje del héroe, de toda esta peripecia, viaje transformativo, surge un proyecto que se llama Horizontes por Volar, de la combinación de la formación como arquitecto, toda esa visión estratégica, la estructura, el diseño, la creatividad como valor principal, de la parte de piloto, mi conexión espiritual con el vuelo, la libertad, que es mi primer valor, la toma de perspectiva, los procedimientos, y la parte de formación como mentor de expansión vital o coach de vida y aviación. Es la primera vez que se mezcla el coaching de vida y la aviación en un método que se llama el método Fly Life. Y de todo eso surge el proyecto Horizontes por Volar. Ahora quiero preguntaros, vosotros, ¿qué os gusta, qué actitud os gusta para vuestra vida? ¿O cómo preferís vivir la vida? ¿En modo pasajero o en modo piloto? Si tú vives en modo pasajero, estarás todo el rato delegando responsabilidades en otras personas, en tu entorno, en tu familia. Habitas una zona de confort aparentemente segura que nutre mucho nuestro cerebro primitivo, pero no nos deja crecer. Nos dejamos llevar por la inercia, por la rutina, por lo que hay que hacer, pero no por lo que tenemos realmente en nuestro corazón. Sin embargo, en el otro lado está la actitud del piloto. El piloto asume la autonomía, la responsabilidad, vive y actúa en el aquí y en el ahora, que es solamente el momento en el cual se puede actuar. En el pasado ya no podemos, es muy tarde. En el futuro, quién sabe, quizá muramos mañana. Solo tenemos el presente. Y el piloto renuncia a la comodidad del asiento trasero de pasajero del acompañante a cambio de autenticidad y de libertad. Nosotros tenemos que, igual que en un vuelo, el libro que aparecía antes, que es un bracito del proyecto, el libro Plan de vuelo hacia tu mejor versión, es una gran metáfora entre el proceso de volar un avión y los procesos de transformación personal basados en mi propia historia de vida y en la de los clientes y clientas a las que acompaño, en procesos de transformación y cambio. Entonces, todo el rato estamos comparando procedimientos, etcétera, entre la aviación, la aeronáutica y la vida. Una de las partes más importantes es detectar qué cargas tenemos dentro de nosotros, porque un avión con exceso de carga nunca va a poder despegar, o se nos puede acabar la pista y nos acabamos estrellando, con lo cual las dos posibilidades son fatales. Ese exceso de cargas son o pueden ser las heridas de la infancia, hay varias heridas de la infancia. En mi caso estoy especializado en la herida de sobreprotección y represión, sobreadaptación. Las lealtades inconscientes familiares, esas cargas que nos condicionan tanto y no nos dejan despegar. Y las creencias limitantes. Esas creencias que vienen incluso de nuestros ancestros, de parte de la humanidad que vamos heredando a nivel inconsciente y que parece que tenemos programadas y no somos capaces de quitarnos de encima, ¿no? Entonces, hay que sacar de la bodega toda esa carga y habrá cargas que no podemos sacar, pero tendremos que reequilibrarlas.
porque sabemos que hay que buscar el punto de equilibrio con el centro de gravedad del avión, porque si no aquello no vuela eficazmente o podemos tener una emergencia. Otra analogía con la aeronave, ¿no? Con la performance. Al final, un avión puede volar si sus dos alas son simétricas, tienen la misma sustentación, la misma geometría, etc. El ser humano en la vida tiene que tener dos alas muy equilibradas, que son el ala izquierda, la mente, está estructurada en base a la lógica, la estrategia, la razón y la estructura. Pero si tenemos exceso de mente, tenemos unos riesgos también, que son que nos volvemos máquinas frías, calculadoras, sin empatía perdemos corazón. La otra ala, el ala derecha, tiene el propósito, la emoción, donde se sitúa y habita el corazón y nos da ese sentido y conexión espiritual con la vida, la intuición también. Pero también hay un riesgo, si estamos demasiado sustentados por esa ala, ¿no? El avión, ¿qué haría? Cosas rarísimas o... Entonces ese riesgo es, perdemos rumbo, eficacia, eficiencia y nos volvemos inestables emocionalmente y de todo tipo. Bien, en crucero tenemos dos modos para activar, el modo amor o el modo miedo. Si habitamos o vamos en crucero volando en modo miedo, ¿qué pasa? Tanto en el vuelo como en la vida. Pues la perspectiva es siempre de escasez y de modo supervivencia, ¿no? Sobrevivir y resistir, ¿no? ¿Qué nos pasa a nivel corporal, kinestésico, la fisiología? Existe una contracción en el cuerpo, una defensa, un control obsesivo por las cosas. ¿El resultado qué es? La vida se vuelve un campo de lucha, de batalla, y el vuelo se vuelve rígido, pesado, inestable y peligroso. Por otro lado tenemos el modo amor, que es el más deseable. Volar en modo amor nos da una perspectiva de abundancia y confianza. La fisiología, expansión, ¿no? Nos sentimos poderosos, modo guerrero, sabio, reina. Hay apertura, fluidez. ¿El resultado qué es? El error se vuelve aprendizaje, que es algo fundamental, aprender de los errores. Antes lo hablábamos con Alberto. La vulnerabilidad se vuelve fuerza y se activa la verdadera abundancia. Pero me diréis, vale, ¿qué pasa? Modo amor, yo elijo modo amor y voy de maravilla volando, sin nubes, etc. ¿Qué pasa cuando vienen las nubes? Baja visibilidad, entramos en vuelo instrumental. ¿Cómo nos guiamos en la vida? Pues a través de dos herramientas, para mí esenciales. La brújula interior, que son tus valores más innegociables, más esenciales, que te definen como ser humano único. En mi caso son la libertad, honestidad, autenticidad, creatividad, resiliencia y trascendencia. Para mí es muy importante la trascendencia. Veremos luego por qué. Y son, digamos, es tu brújula interna, lo que es innegociable. ¿Y cómo se configura o se calibra esa brújula? Alineando lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces. El segundo instrumento es el radar primario, que yo llamo la intuición. En aviación hay radar primario, radar secundario, muchos de vosotros lo sabréis. El radar primario solo te muestra unos puntitos y poca información más, pero te da pistas para saber hacia dónde tienes que ir y por dónde, ¿no? ¿Y quién hay a tu alrededor? Esa es la intuición, lo que yo llamo intuición. Bien, pues con todo esto armamos, y eso está en el libro, un plan de acción real, una hoja de ruta. Y tenemos 7 puntos. El primero, elegir un destino, el objetivo que sea claro, medible y alcanzable, y retador, que sea motivador y retador. Tendríamos un punto de partida, es decir, evaluar qué recursos contamos, tanto internos como externos, económicos o del tipo que sea. Ya trazamos esa ruta y ahí manejamos los conceptos de curso, de rota y rumbo, que dentro del libro está más ampliamente explicado y muchos de vosotros ya los conocéis, las diferencias y los matices. Revisar el combustible, la alimentación, los tóxicos, todas estas cosas, tu tiempo, tu energía, tus finanzas. Buscar siempre aeropuertos alternativos, alternativas de escape, para no estar atrapado en una emergencia que sea fatal también para tu vida. Y saber qué tripulación llevas a bordo.
qué compañeros, qué copilotos, qué mentores te acompañan y suman, no te restan, no te aportan carga a la bodega. Y por último, todo el rato revisar, calibrar y ajustar de forma periódica. Luego hay un elemento que es el tema de la trascendencia, lo que antes hablaba, para mí es muy importante. Todo este tema de ayudar a las personas a conseguir una mejor versión de sí mismas, para mí, tiene todo el sentido. Y es que gracias a eso, otras personas contagian. Yo contagio a otras, esas otras contagian a otras, y a través de un efecto que ya está demostrado por la ciencia, que se llama las neuronas espejo, las otras personas aprenden comportamientos positivos en este caso, y todo se va como expandiendo. A veces todas esas contribuciones, el tema de las neuronas espejo, la contribución a los demás, surge como dos grandes estelas de un avión que se entrelaza. Y fruto de ese entrelazamiento quiero introducir otro concepto que no es el lugar para aplicarlo, para hablar de él, pero os invito a que busquéis, se llama el entrelazamiento cuántico. Es muy interesante ese concepto. Y como digo, fruto de ese entrelazamiento cuántico surgen colaboraciones explosivas como la que hoy os queremos presentar con Ainhoa Sánchez Wingwalking. Y pues eso, surge al final dos formas de aproximarse a un mismo objetivo con dos métodos que no se pisan. Y de esto surge el concepto, la experiencia reset aeronáutico. Y Ainhoa, ¿qué es eso del reset aeronáutico? Hola, buenos días a todos. Gracias por venir. Estoy muy feliz de anunciar esta colaboración junto a Nelson, que nace del fruto de ir a ver la presentación de su libro Plan de Vuelo, el cual obviamente os recomiendo. Y en esa presentación surgió algo mágico, que fue que Nelson y yo conectamos nuestros valores en la aviación y decidimos juntar nuestros dos métodos, su método Fly Life y el mío propio de Wingwalker Mindset, que se enfoca en tomar decisiones, liderazgo y gestión de todas esas emociones. Entonces, fruto de esa unión nace el reset aeronáutico, que lo creamos además hace 2 semanas y lo estamos lanzando en primicia aquí en RACEFest. Y bueno, pues es una experiencia única donde se decide ante la incertidumbre para tener claridad y foco cuando no tienes suelo bajo los pies, porque el suelo eres tú. Entonces, tanto Nelson como yo, como volamos, entendemos que para volar necesitamos ese foco y esa claridad para poder llegar a nuestros destinos. Entonces, desde aquí, pues os invitamos a todos a pasar a nuestro stand para que os podamos informar más sobre esta maravillosa experiencia. Quiero decir que no hay nada como no existe otro método igual a de Wingwalker Mindset en el mundo. Tampoco existe la combinación de coaching de vida y aviación, un método Fly Life. Imaginaos la combinación de ambos, ¿no? Ahora quiero simplemente, solo un minutito, despedir. No hace falta que te vayas, te puedes quedar, Ainhoa. Quiero despedir la charla con esta fotografía la tomé. Es el vuelo hasta ahora más emotivo que he vivido como piloto. Al día siguiente de examinarme y aprobar la licencia de piloto privado, yo alquilé una aeronave ya para volar como piloto al mando solo. Me acompañó mi pareja Joana, que está aquí presente con nosotros, hizo los vídeos. Y mi objetivo era volar a la vertical de mi pueblo, ese valle de la montaña de León, La Ciana, donde había nacido, y de niño yo miraba cómo podía llegar a alcanzar a mi abuelo, el espíritu de mi abuelo, y estar con él. Entonces era realmente mi sueño. Convencí al operador de la aeronave porque él había tenido un accidente en ese valle hace tiempo y no quería de alguna forma dejarme el avión para ir allí porque tiene sus miedos. Sin embargo, al final supo leer esa historia mía personal y se aventuró a dejármelo. Entonces, para mí, quiero acompañaros o quiero que disfrutéis, que subáis con este vuelo cortito a la vertical de mi pueblo, donde conecté realmente, se cerró un círculo. Esa necesidad que tenía de niño, no me digáis por qué, esos esquemas mentales de un niño, y cerré el círculo. Para mí fue un objetivo y un sueño cumplido.
Dolby flight level 240. Oscar 13385, good night, C066, good day. Oscar 13385, good night, C066, good day. Hello, Dynasty 066. Time to fly level 250 now. Quiero deciros que nunca subestiméis vuestros sueños porque a veces se cumplen. Gracias. Eh,